Bueno, entonces hoy vamos a seguir con el ejemplo de la ANOVA de un factor que habíamos empezado en la clase anterior. Vamos a hablar de los supuestos, las comparaciones múltiples, después vamos a entrar en diseño factorial y vamos a ver un ejemplo de cómo ampliar el modelo cuando no se cumple el supuesto de varianzas homogéneas, o sea, cuando tenemos un modelo que las varianzas son heterogéneas. Bueno, para hacerles acordar, fíjense, el ejemplo es este, si quieren entrar a los comandos. Lo que habíamos planteado era el caso de esta especie de roble colorado, que lo que se pretendía era obtener estacas y se probaban distintos enraizadores. Entonces era un sencillo DSA con un tratamiento con 3 niveles, teníamos el control, 0,5 y 1,5%, y teníamos 6 macetas. Bueno, entonces habíamos visto la estructura de los datos y las distintas fuentes de variación, ¿no? Habíamos visto que teníamos una fuente de variación dentro del tratamiento que se debía a todos los factores no controlados y después teníamos fuentes de variación entre tratamientos que se debía a los distintos niveles que habíamos puesto en el tratamiento. Y habíamos dicho que la lógica del análisis de varianza era hacer una comparación entre estas fuentes de variación. Y para eso, lo que hacíamos era, bueno, primero hacíamos la parte descriptiva, como siempre, en este caso habíamos hecho un box plot, y habíamos usado este gráfico de medias, que si bien es un gráfico bastante antiguo, bastante viejo, desde el punto de vista descriptivo es bastante visual y bastante sencillo de hacer. Bueno, entonces habíamos visto cuáles eran las hipótesis de interés. En este caso estábamos interesados en ver si el comportamiento promedio de los tratamientos era igual, lo que implicaba que también iba a ser igual al promedio general. Y habíamos dicho que también podíamos plantearlo como efectos. El efecto era la diferencia, ¿no?, entre la media del tratamiento y la media general. En el caso de la hipótesis nula, nos quedaba entonces que los efectos eran 0. Que implicaba en el problema de que el tratamiento no tenía efectos sobre el largo de raíz. La hipótesis alternativa es que alguno de los tratamientos difiere del resto. Entonces, alguno de los efectos va a ser distinto de 0. Bueno, y después habíamos empezado a hablar de cómo armar el modelo lineal en R, ¿no? La función que usamos era esta, que se llama LM, y estos son los distintos argumentos. Los que nosotros vamos más a utilizar es este que se llama fórmula y data, por ahora. El de la fórmula habíamos visto que lo que hacíamos era usar este operador virguilla para enlazar la variable respuesta con las variables explicatorias. Y cada término lo separábamos con el signo más. Entonces, en el caso nuestro, lo que teníamos era la variable respuesta era la longitud. La variable explicatoria era la dosis y nuestro archivo era este. Entonces, lo primero que hacíamos era el summary del modelo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en realidad la media y las medias de tratamiento son una combinación lineal de la media? Si pensáramos esto como un sistema de ecuaciones a resolver, tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen los soft? En esos casos es como que reparametrizan. Ponen uno de los parámetros en función de los otros. Entonces, si nosotros le pedimos el summary, esto que aparece acá como intercept, en realidad es el valor del nivel que no marcó. O sea, sería el control. Y acá, esto que son las dosis, lo que nos está dando es la diferencia respecto del control. O sea, tienen que tener cuidado con esto, que en realidad no concluir, porque lo que nos está haciendo es otra cosa. Entonces, para ver realmente si hay diferencias entre los tratamientos, lo que tenemos que hacer es el análisis de varianza. Bueno, esto del análisis de varianza, habíamos repasado, ¿no?, cómo hacerlo, cómo calcular los grados de libertad.
Y habíamos visto que en este caso el p-valor o el valor p era mucho, mucho menor que el 0,5. Entonces, concluíamos que había diferencias significativas, rechazábamos la hipótesis nula. Bueno, lo que no llegamos, eso lo habíamos visto la semana pasada. Lo que no habíamos visto es sobre los supuestos. ¿Qué sentido tienen los supuestos? Fíjense que yo estoy asumiendo acá una distribución f. Para que esto, que es el cociente de estos cuadrados medios, realmente sea f, lo que yo estoy suponiendo es que los datos tienen una distribución normal, o en realidad los residuales tienen una distribución normal. Porque nosotros estamos pidiendo este supuesto bajo la hipótesis nula, donde la media es una constante y los efectos son cero, entonces nos queda trabajar sobre los residuales. Bueno, entonces, si no se cumpliera el supuesto de normalidad, este valor de f no sería una f. Entonces, este valor de p que estamos nosotros calculando estaría mal estimado. Entonces, los supuestos que tiene este modelo es, primero que las observaciones tienen que ser independientes. Nosotros no asumimos en ningún momento que había asociación. En el caso, por ejemplo, que trabajemos con medidas repetidas, supongamos que nosotros estamos haciendo mediciones a través del tiempo sobre una misma parcela o sobre un mismo individuo. En ese caso, nuestras observaciones no son independientes. Eso implica que tenemos que usar otro tipo de modelos. Pero este modelo que estamos usando acá asume que esas observaciones son independientes. O sea, el largo de la raíz que yo medí en una maceta no me está dando información sobre lo que pasó en ninguna de las otras macetas. Otro de los supuestos fuertes que hacemos es esto, que todos tienen la misma variabilidad. Cuando nosotros estimamos la variabilidad dentro de cada tratamiento, estamos suponiendo que es la misma. Por eso estamos estimando un solo sigma para todo el ensayo. Bueno, y este es el que hablamos antes, es que las poblaciones son normales. O sea, en realidad, nuestra hipótesis alternativa lo que prueba es esto, o sea que nuestros tratamientos pueden venir de distintas poblaciones, pero que solo pueden variar en el promedio, no varían en la dispersión o en la varianza. Bueno, entonces acá está en forma resumida cómo nosotros escribimos este supuesto. Decimos que los errores son independientes, normalmente distribuidos, tienen media cero y varianza sigma. Eso es lo que significa esto. Fíjense que tenemos solamente un valor de sigma. ¿Cómo hacemos para comprobar los supuestos? Bueno, lo que hacemos es trabajar sobre los residuales. Los residuales son los estimadores de estos épsilon y los obtenemos con la diferencia entre el valor observado y el valor predicho por el modelo. En el caso que como este ejemplo es un diseño completamente aleatorizado, el predicho del modelo es la media de cada tratamiento. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos en R para obtener estos residuales? Simplemente al objeto que ajustamos como modelo le pedimos los residuales. Bueno, vamos a verlo acá y después corremos los comandos. Entonces, si queremos estudiar la normalidad, ¿qué podemos hacer? Una vez que obtuvimos los residuales, lo que podemos hacer es graficarlos. Uno de los gráficos era el QQ-plot. ¿Se acuerdan del QQ-plot? ¿Sí? Bueno, el QQ-plot comparaba los cuantiles observados con los cuantiles esperados. El box-plot es otro de los gráficos. ¿Y qué esperamos ver en el QQ-plot? En el QQ-plot esperamos que los cuantiles observados y esperados coinciden, ¿no? El gráfico tiene una bisectriz y ahí se supone que los datos coinciden. El box-plot, lo que esperamos ver para que los datos sean normales es que sean simétricos, que no tengan datos fuera de tipo. Y en el histograma esperamos ver la típica forma de la campana de Gauss. Después hay métodos analíticos, donde podemos hacer una prueba de hipótesis. Hay un montón, ¿no? De hecho, R tiene un paquete que se llama algo de RNOR, que están todas las pruebas juntas,
Estos son los más comunes que aparecen en el libro, el que nosotros más usamos es el de Shapiro, y en realidad también, ¿no? Es una suerte de modelo no paramétrico que lo que hace es para cada valor, asumiendo que es normal, compara, haciendo un tipo de chi cuadrado, la diferencia que hay entre los observados y esperados si esos datos fueran normales. La hipótesis nula es que sí se distribuye normalmente y la alternativa no. Entonces acá lo que tenemos es un gráfico así muy exagerado de lo que esperaríamos ver cuando se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza versus cuando no se cumple, que encontramos algún tipo de forma, ¿no? Y esta sería la prueba, la hipótesis que propone Levene y la hipótesis alternativa. O sea, en este caso, como dijo Adriana, nosotros lo que esperamos es no rechazarlo. Bueno, esto es lo que nos pasó.